La oración tiene poder. Entonces, ¿qué vimos hace 8 días? ¿Qué habló el pastor hace 8 días? Que hubo un maestro, ¿verdad? Que hubo un maestro. ¿Y qué hizo el maestro? ¿Qué hace un maestro? Enseña, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo duró ese maestro enseñando? 3 años. 3 años enseñando. ¿Cuánto llevas tú enseñando? ¿Cuánto llevamos enseñando de la palabra del Señor? ¿Cuánto tiempo llevamos enseñando? ¿Qué más nos dijo el pastor? Que habían unos ingredientes, ¿verdad? ¿Quiénes han hecho un postre, una sopa, un almuerzo, un desayuno? ¿Y qué se necesita para esto? Ingredientes, ¿verdad? Ingredientes para que toda la mezcla quede perfecta, ¿verdad? No nos gustan los huevos quemados, ni el arroz. Ay, qué tan rica la pega, no. Porque si nos gusta la pega, un poquito, pero no es tan buena, ¿verdad? Entonces, tenemos unos ingredientes. Entonces, ¿qué hacemos con los ingredientes? Los mezclamos de una manera perfecta, que coordine. Entonces, así nos dijo el pastor. ¿Y qué evangelio tomó? Lucas 22. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 39. Versículo 39. Hay oraciones, ¿verdad? Hay oración sencilla, suave, pero hay oración ¿qué? Poderosa. Y nosotros tenemos que hacer siempre oraciones poderosas porque necesitamos milagros, porque necesitamos que Dios nos ayude en tantas cosas que tenemos en nuestras vidas. Entonces, Lucas 22, 39, todos tenemos la Biblia. Una de las cosas importantes es tener la Biblia. Es tener la Biblia. Y nosotros los que pasamos de los 20 años, ya tenemos que tener la Biblia. ¿Cierto? Los de antes pues tienen su celular y la colocan ahí, hay muchos que traen celular, pero qué rico subrayar, tener anotaciones, escribir la palabra, lo que se dice, porque a veces cuando uno la oye, uno dice, no, yo no escribo aquí nada, yo mejor lo oigo, pero a veces hay aquí cositas que hay que escribir, sobre todo líderes. ¿Cuántos son líderes? Todos somos líderes, amén. Lucas 22, 39 dice, y ¿saliendo quién? Jesús. Se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, ¿qué les dijo? Orad, no entréis en tentación. O sea que el orar nos hace que no estemos en tentación. Cuando te sientas en tentación, ve y arrodíllate al Señor y dile, uy Señor, y te levantas tranquilo otra vez de ese lugar. Y diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló ¿qué? ¿Y los halló qué? Durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El pastor hace 8 días nos dijo que habían varios ingredientes y nos dio 4. A ver quién se acuerda del primero. Sumisión. Sumisión. Entonces, ¿cómo es estar en sumisión? Estando ¿cómo? Humillados. ¿Y cómo es estar humillados? Cuando uno ora, ¿cómo es estar humillado? De rodillas. ¿Y quién se puso de rodillas? Pero si Jesús era Dios. Y
se puso de rodillas. Entonces, ¿por qué yo no lo hago? Yo lo debo de hacer. Colocarme de rodillas, porque me debo de humillar. Es un gran privilegio tener ese contacto directo con el Señor. Es un gran privilegio. Número 2, ¿cuál fue la otra? Perseverancia. ¿Y qué es la perseverancia? Dele y dele. ¿Y nosotros en qué perseveramos? En todas las cosas diarias de la vida. ¿Cómo no vamos a perseverar? En la oración. Aquí hay un versículo que tengo de Efesios 6:18 y dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que debemos de orar constantemente, los que tenemos hijos, los que tenemos padres, los que tenemos un trabajo, los que tenemos hermanos, los que tenemos de todo. Tenemos de todo. Entonces es perseverancia. ¿La otra cuál fue? Intensidad. Intensidad. Cuando le dicen a uno, ay, tan intenso. Ay, es que su mamá sí es. Entonces eso está muy bueno. Pero también debes de ser tú intenso. ¿Con quién? Con el Señor, en la oración, en la oración. Dice el Señor en su palabra, en Lucas 22:44, que rogó hasta que su sudor era como gotas de sangre. ¿Tú te imaginas el Señor orando por nosotros? Si Él era Dios y le tenía que rogar al Padre. O sea que cuando nosotros decimos vamos a rogar, vamos a clamar, es a rogar y a clamar. Más que cuando alegamos y se nos paran los pelos, así se nos deben de parar, pero cuando oramos. Y debemos de gritar, no a la otra persona que está con nosotros, sino cuando gritamos al Señor, pero de alegría. Amén. Amén. ¿Y cuál es la última que dijo el pastor? Privacidad. Todos no lo sabemos. El de privacidad, ¿verdad? Ay, no, es que yo oro en el Transmilenio. Porque eso uno va como una veleta, ¿no? Cuando salía yo de la clínica, tuve que irme en un Transmilenio en la Universidad Nacional. Unas filas terribles, y antes nosotros decíamos que íbamos en un bus en bandera. En bandera era afuera en la puerta para los jóvenes, en bandera, que a ustedes ya casi no les toca hoy, pero a mí me tocó muchas veces en bandera, subirme a una buseta y estar casi al finalizar como diciéndole a la gente, súbase. Pero no era que se subiera, era que yo estaba puro en la puerta. ¿Cuánto nos tocó eso? En bandera, ¿cierto? A muchos nos tocó, los que pasamos de 20. Nos pasó eso, ¿verdad? Entonces, la privacidad es levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. En Marcos 1:35 salió. ¿Quién salió? El Señor Jesús, y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿En dónde resistió Jesús al diablo? En el desierto. Pero al desierto salió ¿cómo? Bien oradito. ¿Cuántos años duró? ¿Cuánto tiempo duró orando el Señor? ¿40 qué? ¿Cuánto duras tú orando y ayunando? No me lo digas. Yo sé que mucho tiempo. Muy bien, ya recordamos lo que nos dijo hace 8 días el pastor. Ahora vamos a mirar los otros 3 ingredientes para tener una oración ¿qué? Poderosa. ¿En dónde se batalla al enemigo? ¿Aquí en la tierra con golpes? ¿El enemigo qué es? Un espíritu. ¿Sabían ustedes que el enemigo es un espíritu? ¿Y que anda cómo? Rondando alrededor de cada uno de nosotros. Cuando veníamos en el carro, por segundos casi atropello a un ciclista, pero no fue mi culpa, fue la del ciclista. Yo venía y el ciclista se me atravesó y mi hijo dice, casi lo matamos. Entonces, cualquier cosa que nos pueda pasar, gracias Dios.
Gracias al Señor. Imagínense lo que hubiera pasado yo en este momento, no estaría, quién sabe qué habría pasado, accidente. ¿De cuántas cosas te ha guardado el Señor? Pero porque oramos y Él nos guarda. Pero no te acostumbres a hacer esa oración, Dios mío, Señor, gracias te doy, ayúdame porque no sé qué. No, hay que hacer oraciones con poder, porque Dios tiene poder para guardarnos a todos nosotros, ¿verdad? Debemos de estar muy agradecidos con el Señor. Número 5, la oración de poder va dirigida al Padre en el nombre de Jesús. ¿A quién va? Al Padre, al Padre. Vamos a mirar en Juan 16, 24. En Juan 16, 24 dice: hasta ahora, ¿la tienen? Juan 16, 24. ¿Qué dice? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Debemos de hacer la oración al Padre en el nombre del Señor Jesús. ¿Tú sabías que debemos de hacer las oraciones en el nombre de Jesús? ¿Y tú sabías que el Señor Jesús es el que intercede también por nosotros ante el Padre? ¿Lo sabías? Te quiero recordar que tú debes hacer la oración: Padre Santo, gracias te doy por... Padre Santo, perdóname por... En el nombre de Jesús, te pido que me ayudes a dejar ese vicio. Pero a veces no lo hacemos así. A veces lo hacemos revolviendo y haciendo una mezcolancia. ¿Cómo queda un ponqué si le aplicamos mal los ingredientes? ¿Nos queda bien? Debemos de hacerlo en un orden. ¿Cómo estás orando tú? ¿Cómo es la forma en que empiezas a orar? ¿Cómo hizo el Señor Jesús? Se apartó. Importante, apartarse. ¿Qué más hizo el Señor Jesús? Se arrodilló. Tomó un tiempo para estar a solas con su Padre. Y tal vez en ese momento no había celular para que él pudiera colocar una adoración. Pero nosotros tenemos el privilegio de colocar una adoración, una canción, una alabanza. Y eso ayuda para que uno entre más fácilmente al Señor. Ese es un contacto directo con Dios y tenemos el privilegio de tenerlo. ¿Cuántos no tienen ese privilegio? Uno, porque no lo saben. Y dos, porque ni los dejan. Ni siquiera pueden tener una Biblia. ¿Se acuerdan cuando vino la misionera y el misionero hace años que tenían solo una hojita de una Biblia? Donde le encontraran esa hojita lo mataban. Y nosotros que podemos tener la Biblia completa no la traemos. O a veces no la leemos. Amén. Tenemos ese privilegio. Muchos no lo tienen. Les aseguro que muchos no tienen el privilegio de tener una Biblia. Y tú la tienes. ¿Saben qué hablábamos con el pastor Jaime? Somos perfectos. Cuando tú tienes un dolor, cuando a ti te quitan algo, cuando a ti te duele porque te hacen una cirugía, sientes dolor. Y ahí te das cuenta que todo lo tienes. Y te das cuenta que ese dolor te hace darle gracias a Dios. ¿Saben qué pasa, familia? Que no le damos las gracias a Dios cuando no tenemos nada, cuando no sentimos nada, cuando tenemos la alacena llena, cuando nos va bien en el trabajo, cuando las ventas crecen, cuando nuestros hijos están bien, cuando no nos duele nada. Ahí no tenemos la necesidad de arrodillarnos y de estar en ese lugar secreto con el Señor. Por eso vienen las pruebas. Y por eso en la palabra dice
que ojalá que las pruebas sean más fuertes cada vez más. Uy, este Dios es muy duro. Pero cuando las pruebas son tan fuertes como esta que hemos pasado, que estamos pasando, y que cada uno de ustedes tal vez estará pasando de otra forma, ahí es cuando tomas tu tiempo, estás en el lugar secreto y le dices: Dios, ayúdame, sáname. Tal vez no es por una enfermedad, es porque siento que mi esposo no me quiere o que mi esposa ya ni me quiere, porque llego con el deseo de estar con ella y ella no quiere, me duele la cabeza, porque quiero hablar con mi hijo y no, está metido en el cuarto. Tenemos que tener mucho cuidado con esta parte, porque el Señor nos dice que oremos para estar ¿qué? Preparados. Pero la tristeza de hoy en día es que oramos para cuando ya viene la batalla final. Cuando estamos en batalla es que oramos. Muy bien. La oración tiene poder. Vamos a mirar el modelo de la oración en la Biblia en Lucas 11:1. Lucas 11:1 dice, Lucas 11:1, vamos a mirar Lucas 11:1. ¿Qué dice? ¿Cómo es ese modelo de la oración en la Biblia? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro. Cuando nosotros le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, viene también una tercera parte, que es con el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Ahí están los tres. Ahí están los tres. Tú no puedes decir: Padre, tú eres el Rey de Reyes. No. ¿Quién es el Rey de Reyes? Jesús. ¿A Jesús le decían el Rey de Reyes? Pero a veces decimos: Padre, tú que eres el Rey de Reyes. Y dice: no. Tú cuando le estás diciendo al papá, le estás diciendo una cosa al papá y no estás metiendo a la mamá. O sea, le estás diciendo a tu papá: papá, necesito que me des para la universidad. Y la mamá no es la que viene. No, estoy hablando es con el papá. Entonces, cuando viene la mamá, porque mi mamá me va a ayudar en los preparativos para la matrícula. Entonces ahí sí estoy hablando ¿con quién? Con la mamá. Y entonces yo después no puedo decir: es que mi papá me está ayudando para los papeles de la matrícula. No, yo no dije eso. ¿Yo a quién se lo dije? A la mamá. Y una cosa es al papá. Entonces, siempre que tú ores, pídele a tu Padre amado. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Pero es que yo lo hago de otra manera. No, hazlo como lo dice la Biblia. ¿Cómo lo dice la Biblia? Entonces dice: en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Entonces debemos de pedirle al Padre en el nombre de Jesús. Cuando decimos en el nombre de Jesús, ¿es en el nombre de quién vamos ante el Padre? Cuando uno pasa y ve una embajada y dice Embajada de España, ¿qué hay ahí? Unas personas que están ¿qué? Reemplazando al país, porque no podemos tener todos los países acá. Entonces está la Embajada de España, entonces está el embajador. ¿Y qué hace el embajador? ¿Qué hace un embajador? Representa a su país aquí en Colombia. Entonces, si yo quiero hablar con España, ¿me voy hasta España a hablar con España? Voy a la embajada y solicito allá la visa, cuando habían visas. Así es con el Señor Jesús. Así es con el Señor Jesús.
Es el intermediario, pero yo tengo que colocar todo en el nombre de Jesús. Ahora, tú puedes decir, pero es que a veces hay cosas que no se me cumplen. Tal vez porque no lo estás haciendo en el nombre de Jesús, como lo dice la palabra. Así tan sencillo. Pero es que no me mandaron las notas en el portal a los estudiantes, pero es que mamá, no subieron las notas, ¿qué pasó? Y llama y averíguate, ¿qué pasó? No, es que no has pagado el semestre o la materia o algo. Y ya no le suben a uno las notas al portal o los trabajos o todo como se hace si uno no ha pagado. Entonces uno tiene que tener todas las cosas, como le dicen, si usted quiere entrar a la universidad, pague. Si tú quieres que el Señor escuche tus peticiones, pídele al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para que no nos confundamos y hagamos las cosas como lo dice la palabra. Dice en Juan 16:23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo, ¿cuánto? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. ¿Tú a veces habías pensado en eso? Que tu papito, no sé qué, Espíritu Santo. Entonces, ahora cuando ya uno sabe cómo debe orar, entonces hay que orar así. Amén. En Mateo 21:21 dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe, ¿que si tuvieres qué? Fe, y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Una de las cosas que a mí me ha impactado es la fe que tiene el pastor Jaime. Cuando a ti te dicen, cuando es algo tan delicado como le dijeron a él, tranquilo hermano, disfrute a su familia mejor. Entonces, es algo muy duro, pero ahí es donde la fe tiene que salir adelante. Y él dice, yo estoy sano. Y le duele lo que le duele y va donde va y se siente mal, llora en la casa. Nos tocó una clínica que definitivamente no la recomiendo a nadie. Porque era una clínica en la que había una habitación con 2 camas. Y 2 personas visitando a la persona de al lado que estaba operado de cáncer de colon. Y 2 personas visitando al pastor. Éramos 4 personas, más ellos 2, 6, en una cosita bien pequeñita. Y ¿saben lo que a mí me molestó tanto? Que la ventana estaba sellada con unos cartones, sellada. Yo apenas entré, a mí que me molesta tanto no el aire, no tener aire puro, y cuando hay algo así apretado, creo que si me pongo en un ascensor y duro más de algún tiempo me muero. O sea, yo para los lugares así cerrados no puedo. Y cuando yo entro allá a esa habitación, olía a enfermo. Al lado la otra habitación, al lado la otra, al lado la otra, y yo... Perdón, y yo le decía a la enfermera, ¿por qué estas habitaciones así tan pequeñitas? Porque fuera una habitación grande de A2, pero era muy pequeña. Casi entrábamos así de lado y casi yo no podía ni hablar porque estaba la otra persona ahí. Yo, ¿por qué tan pequeña? Es impresionante. Y yo le decía, allá yo he visto, y salí a la clínica porque había una ventana, me tocó caminar como de aquí a la iglesia infantil para encontrar una ventana, y me puse ahí en la ventana y yo respiraba, y yo era así que me faltaba el aire. Y cuando me fui para allá vi todo el corredor, y habían unas habitaciones con ventana. Y yo le dije, señorita, perdón, pero yo sí vi unas habitaciones al lado de allá, al otro lado, que tenían ventana. Sí, es que esos son los que tienen SIDA y cáncer. Y a los que estaban ahí,
Mi esposo tiene, entre comillas, porque él está sano, pero es una persona que tiene cáncer, tiene con quimioterapia, y el que está al lado tiene un cáncer tremendo, y estaban en una pieza hacinados. Entonces, ¿cómo así? ¿Cómo así? Tal vez el Señor Jesús se preguntará, ¿cómo así que ellos tienen todas las herramientas para orar y no oran? ¿Cómo así que yo morí por ellos y no me hablan, no me consultan? ¿Cómo así que yo di la vida por ellos y no leen lo que yo he dejado escrito toda mi vida? ¿Cómo así que nos pasan estas cosas? ¿Cómo así? Todo lo que hagamos, pidámoslo en oración al Padre. Muy bien. Número 6. La oración de poder se acompaña de lo sobrenatural. ¿Qué es lo sobrenatural? ¿A cuántos de pronto se les ha aparecido un ángel? ¿A cuántos de pronto han visto en sueños al Señor? En la cartilla número 1 que tenemos aquí en la iglesia está cómo oramos al Padre, cómo hablamos con el Hijo, cómo hablamos con el Espíritu Santo, cuáles son los estorbos de la oración. Y también nos dice de esta parte que podemos dimensionar al Señor en sueños, en visiones. Lo sobrenatural debe ser natural para el creyente. Cuando vemos que a alguien se le apareció un ángel y que algo pasó, ¿uno qué puede decir? Oiga, eso sí puede ser real. Para nosotros no debe ser algo catastrófico. Al contrario, debe ser natural. Lo que pasa es que no nos sucede seguido. Pero hay personas que sí han tenido visiones, sueños, muchas cosas. ¿Cómo se manifiesta el Señor? En este accidente, lo que me pasó esta mañana, yo le decía, Señor, gracias. ¿A cuántos que manejan esas benditas motos no he podido atropellar? A muchos. Yo, Señor, gracias. ¿Tú a cuántos no has podido atropellar? ¿O cuántos no te han podido atropellar a ti? Amén. Ahora gracias. ¿A cuántos? A muchos. Por eso es tan importante saber que hay cosas sobrenaturales. Dice el Evangelio, según San Lucas 22:43, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿A quién? Al Señor Jesús se le apareció un ángel. ¿De dónde vienen los ángeles? Del cielo. ¿Quién manda en los ángeles? Dios nomás. Y a ti te dicen, ¿tú crees en los ángeles? Sí. Ah, bueno, es que hay ángel de luz y entonces el ángel de luz es de color verde. Y entonces empiezan y creemos en los ángeles, pero nos envuelven en una cantidad de cosas de que es de color rojo y verde. Y entonces el ángel de la suerte es el amarillo. Y nos dañaron la parte de la doctrina que tenemos aquí, y empiezan y la sacan de otras cosas. Y entonces, ¿creemos en los ángeles o no? Pero es que este es que es rojo y este verde, es la prosperidad, el verde. Entonces, si tenemos una buena doctrina, sabemos que los ángeles existen, pero ¿quién es el que maneja, el que los guía? Es el Padre. Y el Padre fue el que envió a este ángel, ¿para qué? Para darle ¿qué al Señor Jesús? Fortaleza. Entonces, ¿cómo podemos orarle al Padre con los ángeles? Padre Santo, envía por favor ángeles para que me guarden de esta oscuridad porque tengo miedo. Eso es otra cosa. Pero yo no le puedo decir, ángel del cielo, toma mi vida y lléname de ti. No. Solo le tengo que pedir permiso ¿a quién? Al Padre. Cuando están nuestros hijos en la casa es que los hijos se van como, bueno, a veces no piden permiso, ¿no? A veces como que le mandan a uno, no les ha pasado a los padres, le mandan a uno un celular, en el celular, un WhatsApp. Mami, ¿me dejas ir donde Pepita? Y yo, ¿y a dónde es, mamá? No, mami, es que estoy llegando. Es que es un trabajo, pero yo te lo iba a decir, pero... Y uno ahí... Entonces el Señor, nuestro Padre amado, dice... ¿por qué le están pidiendo a los ángeles así si yo no lo he mandado? A mí nadie me ha dicho nada.
¿Pero por qué? Porque somos mal enseñados, porque no sabemos, pero a partir de hoy ya lo sabemos. Amén, que tú vas a decirle a los ángeles, pero pidiéndole permiso al Padre. Al Padre. Muy bien. En Hechos 11:5 dice, si quieren tomen la palabra, en Hechos 11:5. Hechos 11:5. Estaba yo, ahí dice Pedro, el apóstol Pedro, dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a algún lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo. Y venía, ¿hasta quién? Hasta mí. El apóstol Pedro estaba orando desde temprano en la mañana y tuvo una visión, la cual le animaba a predicar también a los gentiles. ¿Qué hizo Pedro para tener esta visión? Oró. Entonces a veces nosotros queremos tener unas sensaciones espirituales increíbles, queremos tener ahí, pero es que allá esa persona, si es que tú quieres tener esas experiencias sobrenaturales, métete con el Señor. Tú solita, tú solito, allá en ese cuarto, y no tienes necesidad de tener que te estés muriendo. Porque es que a uno cuando le dicen que uno se va a morir, ahí sí uno se mete al cuarto. O cuando se le va a morir a uno un hijo, o la esposa, o alguna cosa. Porque nunca te metes al cuarto para decirle, Señor, que mi esposa se muera. No, ¿verdad? Es al contrario, ¿verdad? Entonces, esas sensaciones sobrenaturales las podemos sentir todos. ¿Pero de quién depende? De nosotros mismos. ¿Y cómo le puedo decir al Padre, Padre, yo quisiera tener algo especial, algo sobrenatural en mi vida, yo quiero experimentar eso, Padre amado? ¿Tú crees que tu Padre amado no te lo va a dar? ¿Pero se lo has pedido? No, es que nadie le ha pedido que quiere algo sobrenatural, le pedimos escasamente lo natural. Pero amados, hay cosas sobrenaturales y nosotros no podemos dejar de pedirle al Señor por eso, amén. ¿Qué dice la Biblia que están haciendo los 120 en el aposento alto? ¿Se acuerdan que estaban en el aposento alto 120? ¿Y qué estaban haciendo? ¿Y qué pasó cuando estaban orando? ¿Qué pasó? ¿Descendió quién? El Espíritu Santo descendió. ¿Y a todos qué? Los bautizó. ¿A cuántos les falta el bautismo del Espíritu Santo? Tú has pedido el bautismo del Espíritu Santo, le has dicho, Padre, bautízame con tu Espíritu. Ay, no, yo no me voy a bautizar, porque es que si me bautizo, uy, ahí sí me toca cambiar mi vida. Y yo voy a la iglesia y sigo lo mismo en la iglesia espiritualmente, y cuando llego a la casa soy el mismo. Pero si me bautizo, entonces eso me empiezan a cambiar una cantidad de cosas y no, yo no puedo dejar de hacer esto que hago. Cuando en la palabra dice que si el Señor Jesús se bautizó, ¿ustedes sabían que el Señor Jesús se bautizó? ¿Y por qué se bautizó Él? Si Él era santo, si Él era Dios en carne, ¿por qué se bautizó el Señor Jesús? Por obediencia. O sea que ¿cuántos de los que están aquí no son obedientes? Si viniera el Señor Jesús, si estuviera el Señor Jesús aquí y dice, levanten la mano los que son bautizados, qué pena, qué vergüenza delante del Señor si no somos bautizados. ¿Por qué no somos bautizados? Porque es que a mí ya me bautizaron cuando era pequeñita, cuando era pequeñito me bautizaron y yo tengo otra creencia, porque es que yo, porque es que, y por qué es que, y por qué es que, y por qué es que. Pero cuando nosotros conocemos la palabra y en la palabra dice que Jesús se bautizó ¿a cuántos años? A los 30. Nadie le dijo que se bautizaran, ni lo obligaron, ni le dieron palo.
sino que ¿por qué lo hizo Él? Por obediencia. ¿Ante quién? Al Padre. ¿Y entonces por qué nosotros no lo obedecemos? Si cuando yo era pequeñita me bautizaron y yo de meses no podía decir bautíceme, sí, bautíceme porque yo creo en el Señor y voy a obedecerle a Él. Para eso es que nos bautizamos. Los que no se han bautizado, nos bautizamos porque en la Biblia lo dice y ¿qué? Y punto. Cuando la mamá le decía a uno, vaya y traiga la gaseosa a la tienda. Ay, mami, pero y punto. A mí me dijo muchas veces mi mamá, sí. Pero ahora, pero es que mamá, yo tengo que ir a la tienda porque es que lo que pasa es que la señora Pepita vende la colombiana de 1.5. No tanta explicación. Cuando la palabra lo dice, si la palabra lo dice, hazlo. Por algo será. ¿Y qué pasó cuando el Señor Jesús se bautizó? Descendió el Espíritu Santo con poder. ¿Tú no quieres que el Señor descienda con poder en tu vida? ¿Tú rechazas ese poder del Espíritu Santo sobre tu vida? ¿Te das el lujo de rechazarle al Espíritu Santo que te dé poder? ¿Es que tú no quieres tener poder? ¿Quieres estar sin poder? ¿Quieres darle gusto al enemigo que te mete cosas en los oídos para que no lo hagas? En Hechos 2:2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Esto fue qué? En Hechos 2. ¿Qué tal en este momento viniera el Espíritu Santo con poder? Que hubiera aquí un fuego tremendo. Y solo unos pocos pudieran ser bautizados y los otros se quedan mirando a los demás. ¿Y estos qué le están pasando? Esto es porque están como medio borrachos. Ahí sí, uno debería decir, yo también quiero estar borracho. Pero borracho del poder de Dios. ¿Sabes que el estar así es cuando los enemigos son derrotados? ¿Tú quieres derrotar a los enemigos? Aquí no los puedes derrotar con pistolas ni armas, porque es que no se ven, se infiltran en tu vida, en tu hogar, en tus hijos, en tu esposa, en el trabajo, en las amistades, en las deudas, se infiltran por todo lado. Porque si nosotros viéramos al diablo con cachos y cola, salíamos corriendo, pero no lo vemos, porque no está como cachos y cola, está disfrazadito. Amén. ¿Y qué hace que Él se vaya? El poder que tú tengas es el que hace que se vaya. ¿El Señor Jesús echó fuera demonios o no lo inventamos? ¿Y tú puedes echar fuera demonios? ¿En el nombre de qué? Echas fuera demonios. Cuando te sientas que no está entrando gente a tu almacén, cuando sientas que el trabajo está aburrido, cuando sientas que pides trabajo y no llega, en el nombre de Jesús echo fuera todo lo que impide que yo sea prosperado o prosperada. Y eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, porque el Señor Jesús lo hizo y porque así es. Amén, amén, amén. Número 7, la oración de poder tiene condiciones para ser escuchada. Ay, 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 aquí viene lo tenaz. Mi hijito, su merced, se queda en la casa, pero me ayuda aquí a hacer un oficito. Ay, no, mamá, es que yo estoy estudiando. Cuando termines de estudiar, ¿qué hacemos en la casa? Ahora nos estamos turnando, ¿no, Juan? Entonces, nos turnamos en la casa para el oficio, porque no tengo quien me ayude. Entonces, o puedo tener, pero ahora no es que esté tan económico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Les digo, entre todos nos reunimos y hay que lavar la loza aquí porque yo no puedo estar lavando la loza todos los días. Entonces mi hija dijo, hagámoslo así, entonces que uno la lave el lunes, que otro la lave el martes, y colocamos en un cartelito y el lunes la lava Vanessa, el martes la lava Juan, el miércoles Santiago, el jueves yo, el viernes le tocó al papá, pero yo le ayudo ahora al papá, entonces, pero cuando el viernes le toca al papá, el papá lo hace.
lava la loza. Entonces, si no damos ejemplo nosotros, ¿cómo le voy a decir a mi hijo, lave la loza y yo nunca? No, es que yo no la lavo porque es que yo soy el papá de esta casa. Yo traigo la plata. ¿Cómo va a lavar? Bueno, entonces si no la lava, pues pague la persona que la lave. A ver, porque antes era así. Antes la señora era la que hacía el oficio de toda la casa y todo el tiempo en la cocina y todo el tiempo. Ahora ya no es así. Ahora ya es repartidito. Y hasta tiene que actuar en ese teatro el papi para dar ejemplo. Amén. Amén. Entonces es muy importante que todos nos colaboremos. Y así somos organizados igualmente en la oración. Entonces mira aquí lo importante, la condición. Esa es la condición para que mis hijos estén bien en casa y estemos bien todos. Entonces hay condiciones en el hogar. Amén. ¿Qué condiciones hay para orarle al Señor? Número 1, el perdón. Número 1, el perdón. Está en Marcos 11:25 y dice: y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Sabes por qué no le llega al Padre tu oración? Tal vez porque no sientes que como que con otra persona, como que se roce, como que esa incomodidad, como que es que me hizo tal cosa, me hizo la otra, es que yo no puedo olvidar eso, es que es fácil olvidar lo que nos hacen. Tú perdonas fácil a alguien que te ultraja, que te humilla, que te avergüenza, que te ignora. ¿Tú perdonas así de fácil? No es que yo soy cristiana, entonces yo perdono. ¿Sí? Pues deme la fórmula. Porque no es fácil perdonar. Eso tiene un proceso. Pero el Padre dice, si tú perdonas, yo escucho tu oración. Si no perdonas, te quedarás todo el tiempo arrodillado, pero no te voy a escuchar, porque tienes un problema con otra persona. Ahora, uno puede perdonar, tener tranquilidad en el corazón, porque el que perdona es el que está tranquilo, no al que perdonó. El que perdonó puede estar feliz de que yo no lo perdone porque yo me amargo, porque yo me enfermo. Pero la persona que perdona es la que tiene paz. Yo tenía un problema grande con mi papá, se fue, yo les había dicho, se fue hace 40 años. Y hace poquito llegó, llamaron a la casa, su papá está enfermo, está en una situación dificilísima y grave, y una hermana lo ayudó y ahora pues estamos otra vez toda la familia ayudándolo. Yo lo había perdonado, pero no crean que fue fácil verlo, cogerlo, ayudarlo en ciertas cosas cuando hace 40 años se fue. Eso no es fácil. Cuando lo dejaron todas las personas con las que él disfrutaba y estaba, y sus otros hijos y sus otra mujer, se le fueron. Y ahí sí llamaron a los hijos. Yo ahorita tengo que salir y está en un hogar geriátrico. Pero toda la familia le está ayudando, las hermanas. Otra cosa es perdonarlo y otra cosa es si yo quiero cogerlo, yo amo a mi papá es lo mejor. Qué rico uno hablar tan bien del papá de uno o de la mamá. Qué rico hablar bien de los padres. Yo no lo puedo hacer de él. Yo hice lo que tenía que hacer, ayudarlo. Pero otra cosa es estar con ese amor con él, porque no lo siento, pero lo respeto. Amén. Entonces tú puedes perdonar a una persona, pero le dices, Dios, yo perdono, pero de verdad, de corazón, por ti. Pero yo te la dejo a ti, Señor, o yo te lo dejo a ti. Amén. Pero entonces tampoco con esa displicencia, Señor, yo te dejo a ti, a esa persona. No, con amor, ¿no? O sea, y después dice el Señor que tenemos que orar ¿por quién? Por esa persona. Por eso, y imagínense que es fácil ser cristiano, pues no es tanto a veces, ¿no? Pero para que el Padre te oiga, tienes que perdonar. Número 2, el tratar bien al cónyuge. Ahí sí, la palabra lo dice. ¿Ama a quién?
a tu esposo, y a la mujer que le dicen, respeta, ama a tu esposa, y a la esposa, respeta a tu. Entonces nos toca a los dos, ceder a los dos. Pero yo no puedo arrodillarme o pedirle al Señor cuando trate mal a mi esposo o a mis hijos o a alguna persona. Primero, ¿qué tengo que hacer, familia? Arrodillarte, pedirle perdón al Señor porque maltrataste, ofendiste, humillaste, hablaste mal. Porque cuando uno habla mal de una persona, eso desagrada a Dios. Cuando tú vas en un trancón y quieres llegar rápido al trabajo, ¿qué tienes que hacer? Esperar a que vaya tranquilito el trancón. En las películas sí está el superhombre que coge la hélice y se pone por encima, y tan ficticio, tan lindo, ¿verdad? Pero en la vida real no es así. En la vida real no es así. Hay estorbos en la oración para que no lleguen al Padre. Y uno de esos es el maltrato y el hablar mal de las personas. Si tú estás así, puede que tú tengas mucho conocimiento. Te felicito porque tú te sabes la Biblia, porque tú predicas, porque tú dictas conferencias o porque tú hablas a la familia. Pero es de aquí para afuera. Porque se te nota en la cara, en tus actos, si tú eres espiritual o no eres espiritual. Tú puedes saber si una persona ora o no ora, fácilmente se le nota. Ahora te digo, ¿tú lo haces? Para que tú distingas que otro lo hace, tú lo tienes que hacer. Tú lo tienes que hacer. ¿Cómo tratar al cónyuge y cómo tratar a las personas? Y número 3, orar por los. ¿Es fácil orar por Maduro? Cuando yo lo veo en la televisión, Señor, perdóname, yo no lo quiero ni ver y yo cambio. ¿A algunos les es fácil ver a la guerrilla en la presidencia? Para algunos les es fácil ver tanta tristeza y tanta miseria y ver tanto corrupto compartiendo con la gente y diciéndoles, yo les voy a dar el pan de cada día. ¿Es fácil orar por los enemigos? Yo creo que es difícil, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios nos pide. Eso es lo que el Padre nos pide, que oremos, que hablemos con Él. Miren todos los ingredientes que necesitamos para tener una oración fuerte. Ahora te pregunto, familia, ¿tú lo has hecho? ¿Has separado el tiempo para el Señor? ¿O lo más importante para ti es tu negocio? ¿Lo más importante para ti es tu trabajo? ¿Lo más importante para ti es el televisor? ¿Tu novia? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? ¿Qué es lo más importante para ti, familia? Si a este momento viniera el Señor, porque dice la palabra que no nos va a avisar, ¿verdad? ¿Tú te irías con el Señor? ¿Tú estás seguro que el Señor te va a llevar a ti con todas las cosas que tú haces? Y si te quedas, vas a sufrir. Si te quedas, vas a sufrir. Porque la palabra dice que para los que se quedan, van a sufrir mucho tiempo. No quieras sufrir, familia, porque no sabemos en qué momento nos vamos para el cielo o para el infierno. ¿Para dónde te quieres ir tú? ¿Para el cielo o para el infierno? ¿A quién amas más tú? ¿A Dios o a lo que está a tu alrededor?